Bueno, amigos, entremos en materia local. Miren, la asimetría económica en este país es casi que escandalosa, pero hay también situaciones que se presentan a diario y casi que frecuentemente de ideas que nos llevan a considerar que no hay sentido común, porque se está hablando en este país de austeridad, de disciplina fiscal, que no hay dinero, es lo que dicen algunas personas, incluso el ministro de la presidencia dijo que no hay dinero. Me estoy refiriendo al caso de la jubilación especial del 100% de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eh, la parte discursiva a la hora de defender esto se ha quedado bastante corta. Hay una angosta franja de la población que ha estado opinando. Son casi todos testigos, pero silenciosos porque no tienen oportunidad de decir las cosas ni de participar públicamente, pero para eso estamos los medios de comunicación. Lo cierto es que ha generado tanto ruido e incluso el ministro de la presidencia, perdón, el ministro de Economía y Finanzas, ya dije el de la presidencia, dijo que no hay dinero, no hay chen. Pero el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, le ha pedido a la Corte Suprema de Justicia del Tribunal Electoral en su momento que reconsideraran el aumento salarial para sus magistrados y al igual que la jubilación especial eh, para los jueces del Poder Judicial. Eduardo, esa iniciativa tiene un agravante, el siguiente, eh, que el mismo se mantuvo en secreto eh, por un buen tiempo, ¿no? Y de repente salió a la luz pública. Para no poco dicen que está un privilegio, que son eh, privilegios injustificables, de acuerdo al 407 del año 2024. El problema del acuerdo este se mantuvo calladito, se mantuvo en silencio o en reserva por un año y ahora surgió de repente y ha causado este malestar en la ciudadanía. Eduardo, ¿qué le parece? Varias cosas. Uno, además del malestar ciudadano que produce y además de lo injustificable, también hay un tema legal. Es decir, la Corte, mediante un acuerdo del Pleno, ha tomado una decisión que debió darse mediante ley. Las jubilaciones especiales es un asunto de ley y la Corte está legislando cuando no es su deber legislar. Todos los abogados también han coincidido en ese exceso de la Corte. Bien, la Corte ayer se reúne, el Pleno extraordinario, y emite un comunicado. Debo decir varias cosas. El comunicado no elimina, sino que dice suspende. Yo no sé si suspende, esto es temporal o después vendrá o en otro momento, etcétera. Y el debate de la independencia judicial y cuánto deben ganar los magistrados, yo lo entiendo y lo comprendo. Sin embargo, como bien ha explicado Guillermo, la asimetría económica que tenemos nosotros es importante y este no es el momento. Dirán después cuándo va a ser el momento y nunca será el momento. Bueno, ya se aumentaron a $14,000 hace poco. Este comunicado no habla nada de los $14,000. Y lo otro es que tampoco elimina los privilegios que le dieron al resto del Poder Judicial. Es decir, se despojan ellos, los 9 magistrados, de la situación del 100%, pero lo que ellos habían establecido beneficiaba también a los magistrados del Tribunal Superior y al resto de jueces. Y este comunicado no dice nada. Y lo otro, Guillermo, la soberbia. En el comunicado, ellos son los ofendidos y piden respeto, por Dios. O sea, esa parte me parece demasiado falta de humildad en un afán solamente por resolver una crisis que se les vino encima, porque hay que decirlo, la gente estaba reaccionando, quizás en redes por ahora y en opiniones en medios de comunicación, pero ya estaba la opinión de APEDE, de la Cámara de Comercio, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, de distintos abogados, de varios diputados, presidentes de partidos políticos o representantes de partidos políticos. Opinó Lombana, Camacho, que es el secretario general de RM, el diputado Palacios en la Asamblea, que es de la libre postulación, etcétera. Entonces, sí, de esto seguir, creo que iba a generar una bola de nieve un poco difícil
de detener el mismo gobierno central, el ejecutivo. Bien lo dijiste, el ministro de la presidencia lo comentó y el ministro de Economía y Finanzas también diciendo que era lamentable y que no había dinero para eso. Ahora, reitero, me preocupa la soberbia y y que no está completo. Solo echaron para atrás lo de los 9 magistrados y que no son $14,000. Vamos, sí, son 7,000 de salario y 7,000 de gasto de representación. Igual es una situación que pudieran con $14,000 al mes perfectamente pagar un fondo aparte de su bolsillo, que su bolsillo es relativo, porque al final el salario lo pagamos todos los panameños, pero bueno, ellos trabajan, no le voy a regatear esa parte, pero así como los maestros en el programa de retiro anticipado autofinanciable y el resto de los servidores públicos en el sistema de ahorro y capitalización de intereses SIACAP, que creo que los magistrados y los funcionarios de la Corte también lo tienen, hagan su aporte y tengan una jubilación distinta, pero con su propia plata. Con relación a ese comunicado de la Corte Suprema de Justicia que fue leído por YouTube, por la secretaria general de la Corte Suprema de Justicia, donde decían que ellos habían tomado pues esta medida de suspender las jubilaciones especiales para los 9 magistrados del Pleno, producto exactamente de los cuestionamientos ciudadanos y de otros grupos que tienen importancia en el quehacer nacional, pero ¿sabes qué? No incluye para nada a los jueces y los magistrados de los tribunales superiores. Ojo, solamente los 9 magistrados del Pleno de la Corte. Pero por otra parte, lo que decía Eduardo, la secretaria general de la Corte, ella en su participación dijo que rechazan la injerencia de otros órganos del Estado en este asunto que es total y absolutamente de la Corte Suprema de Justicia. Me sospecho que obedece a lo expresado por el ministro de la Presidencia, Eduardo. Esa es la impresión que tengo, ¿no? Eso también creo yo, o de los medios o de todo el mundo que intervino. Pero es que hace 3 años, creo, en el 2022, hubo una decisión de la Corte con el tema del presupuesto, la independencia judicial, etcétera. Y a partir de ese año, lo que solicitó la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea se le aprobó. Es decir, no le regatearon ni un real del presupuesto cuando fueron a la comisión en la Asamblea. A diferencia de otros años que había distintas situaciones y el presidente de la Corte tenía que ir y tenía que sustentar, ahora prácticamente no tiene que sustentar. O sea, es esto porque nosotros somos el órgano judicial y hay que respetar nuestra independencia. Perfecto. Eso se aplaudió, mucha gente se lo aplaudió a la actual presidenta de la Corte. Se lo aplaudió. Y resulta que ahora le han dado independencia en manejar su presupuesto y esa independencia ha terminado en aumento a $14,000 y en jubilaciones especiales. Y no solo eso, Guillermo, dar la cara. ¿Por qué quiero hablar de dar la cara? Porque la presidenta de la Corte dijo, vamos a dar una conferencia de prensa sobre este tema. Entrevistaron al magistrado Arrocha y también dijo, no, parece que ya está programada una conferencia de prensa sobre este tema. No ha habido conferencia de prensa. Han puesto a la secretaria general de la Corte, que no está recibiendo el aumento ni está recibiendo la jubilación especial porque ella no es juez ni magistrada. O sea, han puesto a una funcionaria que no es la beneficiada por este asunto a dar una declaración en YouTube sin preguntas. Eso no es una conferencia de prensa. La magistrada presidenta de la Corte, cuando le dijo al colega respete, ella habló de que habría una conferencia de prensa y hasta el sol de hoy no han dado esa conferencia de prensa. Pero fíjense que esos vientos traen estos lodos, ¿no? Cuando no se da una justificación clara a la opinión pública, genera malestar, hay que reconocerlo. Entonces, da la impresión de que un acto de soberbia, de prepotencia. Creo que esa lectura de este comunicado ante tremendo escándalo que se ha dado en este momento, cuando se está, reitero yo, hablando de austeridad, de contención del gasto, todas estas cosas conspiran exactamente con la puesta en práctica de esta iniciativa de la Corte. Yo quiero esperar que se reflexione sobre el tema, porque ellos alegaron que el órgano judicial no cuenta con un régimen de jubilación y que el método que se utilizó en este caso, en este acuerdo, era
procedente. Eso fue lo que expresaron. Hay que tener mucho cuidado, como se ha dicho, cuando se come pescado hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ellos Y tienen un método de jubilación que es el método que tenemos todos los demás panameños, Guillermo. Ah, fíjate, yo creo y yo entiendo, Guillermo, la independencia. Yo siempre he creído que a veces a los magistrados los nombran muy jóvenes. ¿A qué me refiero? Tú nombras a un tipo de 45 años magistrado de la Corte Suprema de Justicia y deja de ser magistrado a los 55 años. Un abogado, como explicaba Rocha ayer en este programa, a los 55, 60 años está en la plenitud de su carrera como jurista. Entonces, no se ve bien que efectivamente cuando termine su periodo vaya a litigar en casos que él mismo ya vio o que ya conoce o que tiene por dentro y quizás una cláusula de no competencia. Fíjate, yo fui un crítico de la designación de Javier Caraballo como embajador. Sin embargo, debo decir en positivo que estos 4 o 5 años que él sea embajador lo alejan de la práctica. Los casos que él vio, él fue fiscal de droga, después fue procurador general de la nación y los casos están andando y él muy perfectamente, conociendo un expediente de eso, pudiera ir a trabajar con uno de los afectados y encontrar las debilidades de ese expediente y lograr el caso a su favor. Entonces, vamos, estas figuras tienen algún sentido, pero bueno, en Panamá todavía no tenemos lo de los magistrados de por vida y yo sí creería que en esta alfabetización constitucional que está haciendo el doctor Bernal, si hay algún nuevo proyecto de constitución cuando esté, se considere aumentar la edad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, más de 50 años o más de 55 años. ¿Para qué? Para que cuando termine su periodo, si es que termine y no lo hacemos vitalicio o se alarga, sea el culmen de su carrera y se acabó. Pero los magistrados siguen, los encuentran en los tribunales litigando ante jueces que fueron sus subalternos recién salidos. Entonces, cosas como esas que, vamos, tienen derecho al trabajo. Estas cláusulas de no competencia en Panamá las hay con, creo que la autoridad del canal, los abogados que trabajan para la autoridad del canal de Panamá, cuando dejan de trabajar ahí, no pueden ver casos que estén relacionados con la autoridad del canal de Panamá. Pero acá, ¿qué ocurre? Que hace un abogado penalista que dejó de ser fiscal y mañana trabaja para la defensa del mismo tipo que él imputó. Nos encontramos cosas como esas en el sistema. dicho eso, quiero reconocer que por lo menos el ruido que causó esta decisión llevó a la suspensión por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quiero reconocer eso. Cuando a veces se cede en lugar de una pérdida es un logro. Mucho cuidado. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. De En Perspectiva, esta mañana vamos a platicar con el presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, el señor Dovi Eisenman. ¿Cómo está, don Dovi? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias Guillermo, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. La verdad que hay mucho por hablar de Colón, de Zona Libre. Zona Libre estará en la boca de todo el mundo, pero bien. La gente habla muy poco y algunas personas desconocen que la Zona Libre de Colón es una institución que nace por iniciativa del expresidente Enrique Jiménez allá en el año 1945. Luego esta iniciativa lo llevan a nivel ya constitucional y se convierte en la primera empresa que tiene estas características de ser un centro logístico hoy, centro logístico multimodal, como se le define en estos momentos y hasta ahora. El hub logístico también se le llama, ¿no? Es la zona franca más grande de lo que es el continente americano, que no es poca cosa, ¿eh? Gracias. Para conocer la realidad de la zona libre de Colón, su presidente que nos acompaña hoy, queremos preguntarle, se habló un tiempo de la situación precaria por la cual estaba atravesando la zona libre de Colón. ¿Cuál es la realidad hoy, año 2025, mes de agosto, señor Eisman?
Bueno, muchas gracias. Mira, la verdad es que yo tomé la presidencia de esta junta directiva exactamente cuando inició el 1 de julio el nuevo gobierno de Panamá. Y una de las cosas lo primero que le mencionamos a Luisa Napolitano, que es la gerente de esta zona libre, le decimos, mira, si esta zona libre no hace un cambio importante, un giro, estamos listos para la foto. Porque realmente venía con condiciones bastante difíciles, las calles destruidas, los edificios abandonados, todo el sistema arcaico, todo era manual, procesos. Y con todo eso yo digo que la zona libre es una zona libre donde es como una montaña rusa, ¿no? Nosotros nos arriesgamos a dar crédito a los clientes que vienen de todas partes de la región. Ese es uno de los incentivos más grandes que tienen los clientes de comprar en zona libre, 90 días, 120 días. Y cuando cae un mercado como Venezuela, México, hemos tenido golpes importantes donde uno pierde bastante dinero. Pero ahí estamos, ¿no? Tratando de confiar en la zona porque tiene muchos privilegios el estar ahí. O sea, no vamos a decir que estábamos en una situación donde todo estaba mal, pero era difícil hacer negocio y cada vez más difícil. Entonces, le dimos unos 103 puntos a ella el día que llegó, y esos 103 puntos se han estado trabajando de una manera muy proactiva, positiva. Ella es una usuaria también, ella antes de ser gerente estaba dentro de Nacional Colón con una empresa logística, así que tiene muchísima experiencia en lo que se requiere en Nacional Libre de Colón para poder echar hacia adelante. Así que está haciendo un buen trabajo junto con la empresa privada que somos nosotros los que representamos al sector de usuarios. Hay más de 2.500 empresas y en el último año, tanto ha sido, yo diría que lo bien que se ha hecho, que hemos recibido 215 nuevas empresas que se han registrado como usuarios de Nacional de Colón, lo cual y ha sido histórico, porque el promedio más o menos eran 80, 90 empresas que abrían por año, y este año abrieron 215 empresas y siguen abriendo empresas y siguen apostando por Sonario. O sea que hay bastante futuro y bueno, ahora más adelante podemos comentarte de las cosas que se están haciendo. Eduardo. Sí, para Adobe, los retos de zona libre y las oportunidades que nos estamos perdiendo. Es decir, Donald Trump tiene una pelea ahorita con Apple, más que con China. O sea, Donald Trump pelea con China, Apple decide, cuidado lo que nos está pasando, y la mitad de los iPhones, en vez de producirlos en China, lo están produciendo en la India. Y Donald Trump parece que le va a poner un impuesto más bien a Apple, o un arancel, más que a China o que a la India, le va a poner un arancel a Apple. Yo decía, oye, ¿por qué Apple no pone su hub en Panamá? Y claro, en Estados Unidos va a costar, pero a México, Brasil y aquí a Panamá a lo mejor nos va a salir más barato comprar un iPhone en Panamá que en Estados Unidos. O que un gringo venga a Panamá a comprar su iPhone, que le va a salir más barato que en Estados Unidos. Pero resulta que, por ejemplo, tener bodegas en zona libre es un riesgo porque las aseguradoras no aseguran en zona libre por el tema. A ver, Guillermo, hablábamos de Colón fuera del aire. Mi bisabuelo se mudó de Colón para Panamá porque se quemó la lavandería en el incendio de abril del 41. Se le quemó el negocio. Al final terminó viniéndose para Panamá. Y Colón tiene la maldición de Pedro Prestán, dicen algunos. O sea, hay fuegos a cada rato y en zona libre no hay agua. Entonces, ¿cómo nos perdemos una oportunidad como esta de tener ese hub y aprovechar zona libre o las bodegas de zona libre para toda esta coyuntura que hay en Estados Unidos cuando no hemos resuelto un tema como el agua para apagar los fuegos? Tal cual, y muy buen ejemplo y muy buena información, estás muy informado. Realmente lo que pasa en la zona de Colón es que no solamente en la zona libre, en toda la provincia de Colón, la gran parte de lo que es la ciudad, Casco Viejo, eso no hay agua, o es muy difícil el acceso al agua, y no quiere decir que no hay agua, porque estamos rodeados de agua por todas partes, sino que las tuberías y todo el sistema es tan viejo que, bueno, tiene deficiencias. Pero una de las 103 cosas que le pedimos a la gerente nueva de zona libre fue: queremos que se resuelva el tema del agua en la zona libre de Colón. Y desde ese momento hasta la fecha nos reunimos con aseguradoras para entender cuáles eran los requisitos para poder tener no solamente agua, sino que qué otras cosas tenemos, porque no solamente es el agua, las bodegas están construidas una pegada a la otra, entonces cuando hay un incendio se prende una, no, se prenden todas las que están pegaditas una a las otras. Hay bodegas que no tienen sprinkles, que no tienen sistemas de seguridad contra incendio, alarma. Entonces se fue regularizando todo eso, y lo más importante es que el tema del agua, ahora se ha encontrado una fórmula para poder utilizar el agua del mar que está al lado de nosotros, desalinizarla con máquinas y poder hacer que esa agua llegue a las tuberías, a unos tanques y posteriormente conectarse. Pero eso va a demorar, no es algo inmediato, hay todo el tema de la burocracia normal que vive, normal no digo anormal, que vive nuestro gobierno de todas las épocas. Cada cosa que se quiera hacer aquí pasa por tantos procesos
que ojalá algún día eso se pueda resolver. Pero yo creo que lo más importante que mencionas es Apple, por ejemplo, Disculpe perdón, que, discúlpeme que lo interrumpa. Es un despropósito totalmente que la República de Panamá, con la cantidad de agua que tiene, refiero a ríos, quebradas, etcétera, tenga crisis, pero Colón es de las provincias más maltratadas por el, digamos, el desafecto de los gobiernos que han transcurrido. No les interesa Colón. Tal vez políticamente le interese a algunos, pero no es una prioridad. Y Colón es la ciudad que está aquí contigua, la capital de la República. Y le voy a pasar un dato, que esta noticia la dimos hoy nosotros en el segmento de las internacionales. A ver si se le prende el foco a algún inteligente, ¿no? Que debe haber muchos, me imagino yo, dentro de lo que es el equipo de gobierno. Miren, el gobierno de El Salvador acaba de tomar la decisión a través de lo que ellos llaman ANDA, que es como decir el IDAN aquí en Panamá, de que están iniciando un proyecto piloto para aprovechar y potabilizar el agua lluvia a través de un sistema de almacenamiento y tratamiento. Agua lluvia, adivinen qué, Panamá llueve ferozmente 9 meses al año. Hay dos cosas, yo no soy experto en agua, pero soy un hombre con sentido común y tengo la suerte que leo. Panamá, el agua de los ríos va directo a la mar y adivinen qué, esa agua no regresa, esa es pérdida de agua, esa es una. Dos, vemos lo que ocurrió allá en Río La Villa, ¿no? ¿Cuántos ríos aquí harán con alto nivel de contaminación que no se han denunciado? Porque hay que denunciarlo, ¿ok? Entonces, esas contradicciones son las que exactamente me llaman la atención acerca de las buenas intenciones de quienes gobiernan y que han gobernado históricamente. Entonces, una buena idea esa, usted hablando de salinizar, si Colón lo que le sobra es una costa espectacular, ¿no? Una buena idea, pero le paso el dato que no es de mi cosecha, de lo que está haciendo El Salvador. sí, no, siguiendo esa línea, cosecha de agua se llama. Nosotros lo estamos haciendo, algunas empresas en Zona Libre han acudido a esa herramienta porque en Colón llueve bastante, llueve mucho más de lo necesario, se inunda todo, pero esa cosecha de agua, definitivamente la lluvia, la estamos usando para los inodoros, para lavarse las manos, porque el proceso para poder hacerla potable ya un poquito hay que tener filtros y laboratorio y cosas especiales, pero por lo menos eso se está haciendo en las empresas a nivel puntual para poder por el momento sobrevivir. Pero para el tema de apagar los incendios, que es algo que no requiere tanta agua, los sprinklers necesitan tener sistemas con tanques de agua cargados de agua y mantenerse el agua. Se está trabajando en este proceso que yo lo veo y lo vemos como usuario bastante positivo porque se ha ya llevado a la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón, donde están los ministros, ya se presentó el proyecto, se habló del proyecto, lo que me gustó que dijo uno de los ministros fue, aquí no queremos que hagan con un estudio, queremos que hagan con el estudio y la implementación inmediata, porque a veces vienen con el estudio y cuesta tanto el estudio y después tienen que esperar a hacer las licitaciones para después pasar el proyecto, después el que va a hacer el proyecto dice que el estudio no está bien, entonces queremos todo un tanganazo para que se pueda hacer de una manera rápida y concreta porque es una necesidad para la Zona Libre de Colón. Y como decía Eduardo, las empresas internacionales, para poder establecerse en Zona Libre de Colón, necesitan que la carga se pueda asegurar. Hoy en día nos cuesta 5 o 6 veces más a los que nos aseguran, porque no la aseguran a todo el mundo. Entonces, definitivamente, poder contar con agua en la Zona Libre de Colón es un factor importantísimo para poder competir contra las otras zonas que tenemos hoy en día, aun cuando la Zona Libre de Colón es la más grande del hemisferio. Ya tenemos a Colombia, tenemos a Costa Rica, tenemos a otros países que nos pueden robar el mandado en cualquier momento y lo están haciendo si no nos ponemos a la vanguardia. Así que estamos en eso. Nosotros estamos presionando muchísimo como usuarios, pero sí les puedo decir algo muy positivo, es que el presidente de Panamá estuvo hace 3 semanas en la Zona Libre de Colón, históricamente, por primera vez en la historia, desde que se fundó o se hizo el gabinete logístico, se hizo un gabinete logístico en la Zona Libre de Colón, dentro de la Zona Libre de Colón, con los ministros, con los directores y con todas las personas que están involucradas en el gabinete logístico, y el presidente afirmó que su interés es poder hacer que la Zona Libre de Colón pueda tener las herramientas y lo vimos en la reunión, ¿no? Hay muchas deficiencias que necesitaban de ese empuje, de que el presidente estuviera ahí, y creo que ese empuje que le dio lo vamos a sentir en los próximos meses, ¿no? Y lo estamos sintiendo realmente. Okay, vamos a hablar de eso al regreso del corte comercial. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa
para la gente inteligente como usted. Bueno, seguimos platicando con el presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, el señor Dovi Eisenman. Don Eduardo, adelante. Sí, para preguntarle a Dovi Eisenman sobre el negocio de Zona Libre Cambio. O sea, el negocio antes, Guillermo, Dovi y yo nos poníamos de acuerdo, traíamos un contenedor de China con covers de celulares y desde Zona Libre usted cogía su tercio del contenedor para su almacén, tú, Guillermo, el suyo, y yo con los contactos vendía en Venezuela, en Perú, a la gente que distribuye esas cosas. Resulta que ahora el consumidor final se mete precisamente en su celular, entra a la página de Amazon o de Alibaba y le llega directamente ese cover de celular a su casa y se saltó todos esos intermediarios, que era donde estaba el negocio de Zona Libre, que al final era un negocio de intermediarios. Vamos, a lo mejor el dueño de una tiendita no podía comprar todo un contenedor, pero nosotros sí comprábamos entre tres un contenedor y lo repartíamos para después hacerlo. Con estos cambios, a las grandes tiendas retail en Estados Unidos, Macy's, Sears, etcétera, han recibido el impacto. Ustedes en Zona Libre, ¿cómo hicieron el cambio para que la Zona Libre siga teniendo una razón de ser? Claro, mira, eso es interesante porque así es. Nos hemos ido adaptando a los cambios y eso, digo, cada vez que cambia un mercado, cambian leyes o algo, la zona tiene que adaptarse, si no, nos vamos a extinguir. Pero lo que han hecho las empresas, realmente los clientes finales de los usuarios de la zona de Colón son tiendas departamentales en la región, dígase en Costa Rica, en Colombia, en cualquier otro país que está en el Caribe, por ejemplo. Ellos vienen a Panamá, compran en la zona de Colón y las empresas que están pudiendo lograr hacer negocios son esas empresas que tienen la capacidad de comprar en China, que mandan a hacer mercancía incluso para ellos con sus propias marcas y que tienen ese poder de compra. Porque ¿qué pasa? Si una empresa va a China y no tiene ese volumen para poder comprar y poder exigir, de repente no dan los colores que quiere o las tallas que necesita. Entonces, siempre que la empresa tenga buena trayectoria y tenga una buena relación con sus proveedores y sus fábricas, está logrando poder hacer negocio. Pero yo diría que el secreto más grande, que esto es algo que ayer me preguntaba alguien, pero ¿cómo hacen ustedes en San Luis de Colón para darle crédito a una empresa que viene de afuera? ¿Cómo sabes qué sistema tienen? Y nuestro sistema es de boca en boca. Aquí es, Eduardo, te compró tal empresa, ¿qué tal te paga? ¿Cómo te va? No, me está pagando súper, demora 90, 120 días. Ok, perfecto, entonces yo le voy a dar crédito también. Le doy crédito y voy poquito a poquito probando. Y ese crédito no es de 30 días, estamos hablando de 90 a 120 días, pero es el crédito que a esas empresas les gusta porque en vez de ir a un banco para poder financiar su operación, lo hacen a través de nosotros en la zona libre de Colón y nosotros obviamente hemos podido sacarle provecho a eso. Pero yo diría que hoy la zona libre de Colón tiene una mezcla de otras cosas y empecemos por que en el 2023 de noviembre se aprobó la ley 412, que es una ley de equiparación de zona libre con las otras zonas como Panamá Pacífico. Esa ley nos permite hacer otras cosas que antes no nos permitía. Nos permite fabricar mercancía, nos permite ensamblar, nos permite hacer incluso cine. O sea, básicamente todo lo que se puede hacer en el Panamá Pacífico se puede hacer en la zona libre de Colón. Y eso ha ayudado a que vengan empresas de afuera. Ya hay más de 35 empresas enlistadas y la zona libre de Colón hace poco anunció en el gabinete logístico que va a ser una nueva área que se llama Newfield. En zona libre hay diferentes áreas. Está el Casco Viejo, que es zona libre, está Francville, Cocosolito, Davis y ahora esta área que se llama Newfield. Son más o menos 250 hectáreas, muy cerca del aeropuerto de Colón, el cual está abandonado en este momento. Y la idea es poder construir ahí bodegas nuevas que permitan tener todas las necesidades, requerimientos y cosas que requieren estas empresas de afuera para poder establecerlas, incluyendo agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la zona también está adaptándose a poder de verdad ser el hub logístico donde no solamente van a venir estas empresas y buscan quien distribuya la carga aquí, sino que también puedan establecerse en Panamá, en la zona libre, y poder gozar de estos beneficios fiscales y leyes especiales para poder fabricar mercancía y venderlas hacia el extranjero. Empezando porque todo lo que se vende de zona libre hacia afuera está exento del impuesto de la renta, que eso es un beneficio muy grande para cualquier empresa que se establece en la zona libre de Colombia. A ver, la competencia es un elemento real en este momento en cuanto a este tema de la zona franca. No somos los únicos en el área, en la región, lo cual invita o exige ser más competitivo. La pregunta, señor Eisenman, es, ¿ha habido algún crecimiento en la zona libre de Colón
comprobado en cuanto a la cantidad de empresas que han llegado o que se han ido. ¿Cuál es la realidad en este momento de la zona libre de Colón en ese sentido? Sí, mira, siempre se hablaba de que el promedio de las empresas estaba por los 2.500 usuarios. Ya hoy en día estamos por los 2.700, como mencioné hace un rato. Desde que empezó esta administración, nosotros hemos visto un incremento en las claves, que es básicamente la clave que le da a la zona libre para poder operar en la zona libre, de 200 claves nuevas. Y hace unos días, nosotros nos llega el listado, listado básicamente es la cantidad de empresas que se van registrando y el movimiento comercial. Nos llegó que para el mes de agosto ya habían 30 empresas nuevas, o sea, que quiere decir que hay un crecimiento importante. Y yo creo que lo que está pasando, como decía Eduardo en un momento, es que hay un cambio geopolítico importante en el mundo. Y las empresas están buscando cómo estar más cerca de sus clientes, aprovechando zonas que tengan leyes especiales, beneficios, y que puedan hacer que el producto no tenga que pasar por Estados Unidos, porque el pasar por Estados Unidos antes no les costaba. Hoy en día todo el tema arancelario, el tema de que todo el costo de operar en Estados Unidos está aumentando, no está disminuyendo, entonces hace que Estados Unidos no sea atractivo. Por ejemplo, todo el mercado del Caribe antes se atendía desde Miami, desde Florida, se llevaban aviones y cargas marítimas. Ya el mercado, obviamente de Panamá salía algo, pero no tanto. Ahora ya estamos empezando a recibir empresas que antes distribuían desde Florida hasta el Caribe, vienen a Panamá aquí a poder establecerse y poder llegarle directamente a estas empresas en el Caribe. O sea que yo creo que si nosotros podemos aprovechar esta oportunidad, y hay mucho por hacer todavía, y tenemos que ponernos en las pilas, vamos a sacarle provecho a esto como, no solamente como zona libre, sino yo diría como país y como provincia. Y algo importante es la mano de obra. Me preguntan, o se preguntarán, ¿cuánta gente de Colón trabaja en la zona libre de Colón? De la provincia de Colón. O en qué tipo de funciones. Y la verdad es que la mayoría colonense trabaja en las bodegas, estibadores. Tenemos gente importante trabajando en los puertos de Colón que los entrenan. Pero ¿cuál es la diferencia entre los puertos y la zona libre? La preparación que le da un puerto a una persona que viene a trabajar. Aquí hay que buscar un tema de preparar al empleado para que pueda escalar y crecer y tener más mano de obra colonense y no estar trayendo de la ciudad de Panamá administradores, contables. Leisman, son que aproximadamente 17.000 trabajadores que hay en la zona libre de Colón. Directamente. Entiendo que, me corrige, que el 65% son colonenses, ¿eso es correcto? Y claro, porque la mayoría es colonense, pero están muchos en trabajo en mano de obra. Y yo creo que si vemos el tema del salario, lo que reciben de ingresos quizás es menor al que recibe una persona que viene preparada con otros títulos. Entonces yo creo que un tema y no estoy diciendo que el colonense no sea preparado, sino estoy diciendo que no tienen las oportunidades, a menos que se muevan a la ciudad a estudiar, y como pasa en el resto del país, si no se mueven a la ciudad, se trasladan a las universidades, les dificulta poder prepararse profesionalmente para poder atender. Entonces yo creo que tenemos que enfocarnos en darle a esa mano de obra colonense las herramientas específicas para poder, y no solamente es un título universitario, muchas veces es una carrera técnica, una carrera que le permita poder ejercer, como hacen en los puertos que manejan las grúas portuarias, y estas que son gente de Colón, también lograr hacerlo para la zona libre de Colón en temas de logística, bodega, administración y esas cosas que dan mucho mejor salario, ¿no? Señor Leisman, a mí se me ocurre, tiene que ser, como dicen en inglés, win-win, que todos ganen. La zona libre de Colón en algún momento, y tengo 2 minutos escasamente para que me respondan, la zona libre de Colón en algún momento ha pensado, se le ha ocurrido, por ejemplo, dar becas a estudiantes colonenses que tengan buenas notas para precisamente sacarlos nada más del mundo ese de los que cargan, el que transportan la carga, etcétera, y elevar el nivel de los colonenses para efecto que aspiren a un cargo ejecutivo, por ejemplo, en Zona Libre de Colón. ¿Se ha pensado en hacer este tipo de becas o no? Sí, la Zona Libre de Colón como administración da becas y da bastante ayuda a la provincia de Colón, pero los usuarios tenemos becas, programas de becas que hacemos con nuestras personas que vienen a trabajar, que son de Colón, para poder crecer. Con el ITSE tenemos intercambio, por ejemplo, que ahora da unas buenas herramientas a los estudiantes. Universidades, hacemos prácticas profesionales, hacemos todo este tipo de cosas, pero como algo así estructurado y formado no lo hay. Y corto y preciso para decirte algo, hace poquito, hace menos de un mes, se aprobó una nueva, vamos a decir, incentivo a las nuevas empresas de la zona de Colón que se establezcan, que si contratan más del 90% de mano de obra colonense, van a tener incentivos dentro de la zona de Colón, no fiscales, pero sí incentivos que van a promover que se contraten esos colonenses
porque al final la empresa tiene que traer al colonense y darle esa oportunidad y también, como dices tú, capacitarlo como hacen los puertos. A los puertos les va muy bien con los colonenses porque los entrenan, los preparan. Nosotros necesitamos tener un centro de capacitación también para nuestros colaboradores. Eso me refería. Señor Toby Esman, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón. Gracias por acompañarnos esta mañana. Tengo que decir una cosa más, si me lo permite. Del 26 al 28 de agosto tenemos una feria que se llama la Expoferia Zona Libre de Colón, en el Centro de Convenciones aquí de Amador. Van a venir más de 4.000 visitantes de las distintas partes de la región y 350 empresas que van a estar de la zona de Colón presentando sus servicios y productos. Así que bienvenidos este 26 al 28 de agosto en el Centro de Convenciones de Amador. Aquí en Amador, en la capital de la República. Aquí en la capital, así es. Éxitos y lo mejor para la provincia de Colón. Que tenga buen día, señor. Muchas gracias por la entrevista, muy amable. Gracias, Eduardo, gracias, Guillermo. Saludos, cuídense. Saludos. Bendiciones. Eduardo Niño y este servidor Guillermo Antonio Dávez les deseamos que tengan un excelente miércoles. Hasta mañana.